Bueno, buenas tardes. En esta clase vamos a ver las bases de la dinámica clásica, que son las tres leyes de Newton. La primera, vamos a hacer un repaso de la primera ley que vimos la clase pasada, y vamos a ver la segunda y tercera ley de Newton. Las tres leyes de Newton, como les decía, son la base de la dinámica clásica, que explican el movimiento de los objetos, de los cuerpos, en determinadas condiciones. Eh, no nos vamos a meter, digamos, en el estudio de los sistemas de referencias no inerciales, y que es un tema relacionado con otros cursos de física. Simplemente lo que les quiero comentar es que los marcos de referencia en donde nosotros vamos a trabajar van a ser sistemas quietos, ¿sí? Van a ser sistemas que no están acelerados. Para que se entienda un poquito esto, eh, es hacerle un comentario respecto a que el punto de referencia de donde vamos a medir los movimientos, desde donde vamos a medir las velocidades y la posición, es un sistema de referencia que está estático, que no está acelerado. Es decir, uno de los ejemplos típicos es tratar de describir el movimiento de un objeto si uno se encuentra adentro de un tren que está en movimiento y justo agarra una curva, o si describir el movimiento de un objeto cuando uno está dentro de un auto, ¿sí? Y el auto acelera. Si alguno alguna vez prestó atención, estando dentro de un auto, cuando uno está parado en un semáforo y arranca con el auto acelerando, eh, y por ejemplo, hay un adorno colgado del espejito retrovisor, ¿sí? En el centro del auto y delante del espejo, muchas veces hay algún adorno colgando, ¿sí? Si uno presta atención, cuando acelera, si ese adorno está colgando de un hilo, de una soguita, de una cuerda, ¿sí? Ese hilo tiende a tener una inclinación respecto del eje vertical. Cuanto más sea el movimiento acelerado, más inclinado se va a ver eh, ese hilito, ¿sí? Que está sosteniendo el adorno. Bueno, cuando estamos en el auto y el auto está acelerando, ahí en ese sistema de referencia no valen las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de referencia que se está moviendo, que está acelerado. Eh, con las leyes de Newton básicas, no podemos explicar el movimiento de ese adornito que está colgando de un hilo inclinado y aparentemente no hay ninguna fuerza actuando sobre él. Sin embargo, está inclinado. Bueno, esa inclinación se debe a que nuestro sistema de referencia es un sistema acelerado. Ese tipo de movimientos no los vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a estudiar los movimientos en donde nuestro sistema de referencia está quieto. Esta aclaración se las quería hacer al inicio de la clase para ubicarnos en qué parte de la física nos vamos a mover en este curso. Primero quiero mostrarles en el libro, en el Sersemansky, en la página 111, ¿sí? Están descritas las tres leyes de Newton, ¿sí? La primera ley de Newton, que ya la vimos, las explicaciones verbales, o sea, explicada oralmente, y las explicaciones matemáticas o con simbología matemática. ¿Bien? Bueno, acá habla justamente de marcos de referencias inerciales, y es el ejemplo que les acabo de dar, ¿sí? Nosotros nos vamos a mover en un determinado sistema de referencia, que son los sistemas de referencia estáticos. Acá en el libro aparece la segunda ley de Newton, su explicación con algunos ejemplos, la relación entre la masa y la fuerza, ¿sí? El enunciado de la ley de Newton, de la segunda ley de Newton, el enunciado en palabras y su expresión matemática.
algunos usos, algunas aplicaciones sencillas, después vamos a meternos en más detalle en eso. La diferencia entre la masa y el peso, ¿sí? Y por último, la tercera ley de Newton, ¿sí? Con su explicación. Estas tres leyes de Newton y toda esta información la vamos a ver ahora. Hasta aquí sería, ¿sí? A ver, hasta la página 123, 124, hasta aquí en realidad solamente, ¿sí? Antes del ejemplo. Todo esto está resumido en el apunte que vamos a ver, que es este, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Como les decía, la primera ley de Newton es lo que ya vimos en la clase pasada. Lo que dice la primera ley de Newton, ¿sí? Está relacionado con el concepto de inercia. Lo que dice es que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, su velocidad no cambia. Habíamos visto que decir que la velocidad no cambie podían ser dos cosas. Podía ser que va a velocidad constante, es decir, que la aceleración es nula, la aceleración cero. Yo me estoy moviendo, pero con velocidad constante, es decir, aceleración cero. Me muevo a 3 metros por segundo de manera constante. O bien que la velocidad puede ser cero, ¿sí? Decir que la velocidad es cero es un caso particular de decir que la velocidad no cambia, es permanentemente cero, es decir, no cambia. Matemáticamente podemos decir esto, ¿no es cierto? Que la fuerza neta es igual a cero, entonces la velocidad es constante. Las dos alternativas, que puede permanecer en reposo o puede moverse en línea recta sin cambiar su velocidad, sin cambiar su rapidez. Esto nos lleva al concepto de inercia. ¿Qué es la inercia? Bueno, es la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado el movimiento. Es la tendencia de un cuerpo en reposo a seguir manteniéndose en reposo. Y eso también se debe al concepto de inercia. Si algo está quieto, va a permanecer quieto a menos que una fuerza lo intente mover. Por ejemplo, en un caso ideal, una barra de hielo desplazándose sobre una plancha metálica perfectamente lisa, si eso tiene una determinada velocidad, va a mantenerse en esa velocidad a menos que haya una fuerza que la pare o que la impulse más rápido. Eso lo vemos en las películas del espacio, ¿sí? En donde un astronauta eh, tiene un impulso en una determinada dirección en el espacio y si no hay nada que haga fuerza sobre él, eso va a tener un movimiento eterno, ¿sí? En esa dirección y con esa misma velocidad. Bueno, acá dice, una fuerza neta igual a cero, puede haber muchas fuerzas, pero si las sumo y me dan cero, equivale a ninguna fuerza sobre el cuerpo, es decir, que no haya ninguna fuerza actuando sobre él. Bueno, este es un repaso de lo que vimos de la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, que iniciamos a ver hoy, acá les hago un poco un resumen de lo que dice todo en el libro, ¿no? Bueno, dice, los experimentos establecen que una fuerza neta actuando sobre un cuerpo hace que el cuerpo se acelere en la misma dirección que la fuerza. Esto es una observación de la realidad, es decir, no es ninguna conjetura, acá no se hace ningún cálculo ni nada, esto es observar algo y se vio que si yo hago una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo se acelera. Se acelera quiere decir que va aumentando permanentemente su velocidad, cambiando permanentemente su velocidad. Y que esa dirección del movimiento, es decir, la dirección de la aceleración, es la misma que la dirección de la fuerza. Parece un tanto obvio, pero bueno, es un resultado de la observación también. Y también se observa que para un cuerpo, la magnitud de esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una determinada fuerza, voy a tener una determinada aceleración. Si yo cambio la fuerza, va a cambiar la aceleración. Esa división entre la fuerza y la aceleración, cualquiera sea el valor de la fuerza,
me va a dar una aceleración. Y si yo hago esta división entre la fuerza que hago y la aceleración que se le imprime al objeto, siempre me da un valor constante. A ese valor constante que me da para un determinado cuerpo, esta diferencia, perdón, esta relación, esta división entre la fuerza y la aceleración, eso me da un número siempre, para el mismo cuerpo, para el mismo objeto me da un número. A ese número se lo llama masa inercial o simplemente masa, ¿sí? Es decir que, supongamos que yo le aplico una fuerza de 10 y la aceleración me queda de 5, que es lo que yo mido. Yo hago 10 dividido 5, 2. Bueno, m va a ser 2. Si yo hago una fuerza de 30, voy a observar que la aceleración es de 15 y se va a verificar también que 30 dividido 15 es 2. Si yo hago una fuerza de 100, voy a darle una aceleración de 50. 100 dividido 50, 2. Para un cuerpo determinado, ¿sí?, que va a tener una masa de igual a 2, esa va a ser su masa inercial. De esta manera podemos dar una expresión de la fuerza que es igual a la masa por la aceleración. Fíjense que la masa inercial es una medida de cuánto se resiste un cuerpo al movimiento. Fíjense esto. Si una masa es grande, ¿sí?, una masa inercial grande, me va a hacer que, acá lo vamos a ver un poco mejor. Si yo hago 100, una fuerza de 100, y me da una aceleración de 1. 100 dividido 1, me queda que la masa es de 100. ¿Sí? Es decir, 100 newtons aplicados a un objeto me da una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Quiere decir que la 100 dividido 1 me da 100 kilogramos, va a ser la masa inercial. Es decir, que una fuerza de 100 newtons me va a dar una aceleración de 1 metro por segundo, porque la masa es de 100 kilogramos. Es decir, fíjense, una fuerza grande, 100 newtons, me da una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Ahora, cambiemos de objeto. Fíjense, supongamos que tengo una fuerza de 100, pero la aplico a otro objeto. Y yo mido y la aceleración, en vez de ser 1, pasa a ser 50. ¿Sí? Está mucho más acelerado. 100 dividido 50 me da 2 kilogramos. Entonces, fíjense acá, ¿no? La misma expresión. Fuerza de 100, masa de 2, aceleración de 50. 2 por 50 son los 100 newtons que yo estoy aplicando, ¿verdad? Entonces, una masa de 2, una masa chiquita, me da una aceleración de 50. Antes, cuando la masa era de 100, me daba una aceleración de 1. Fíjense cómo la masa se opone al movimiento. La masa inercial se opone a que yo tenga una aceleración grande. Ese es el verdadero concepto de masa inercial en la segunda ley de Newton. La masa de un cuerpo se opone al movimiento. Interpretar eso es decir, entender que cuánto, digamos, el valor de la masa es cuánto impide ese cuerpo a ser acelerado, ¿sí? Y de acá surge la expresión que conocemos de manera muy común a la segunda ley de Newton, que la fuerza es la masa por la aceleración. Entendiendo que esto, lo vamos a ver más abajo, es una expresión vectorial y no es solamente una expresión escalar. Veamos un poquito el tema de las unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, la masa se mide en kilogramos. El kilogramo patrón está definido en el Sistema Internacional, es la masa que tiene un cilindro de aleación platino-iridio. ¿Sí? Esto es un dato solamente un dato para tenerlo en cuenta, de color, un dato de conocimiento general, ¿sí? El kilogramo patrón está guardado en París, en una bóveda, y es un cilindro de platino-iridio.
A eso se le llamó el kilogramo patrón, ¿sí? Y sobre eso se basa el Sistema Internacional de Unidades en lo que se refiere a la masa. Existen ya otras definiciones de masa dadas por el Sistema Internacional y habla de la cantidad de moléculas o materia de una determinada partícula en un determinado volumen. Bueno, pero digamos, como datos, y al que le interese estas cosas, en París hay, digamos, reservado bajo una campana de cristal, ¿sí? Hay un cilindro de platino iridio y eso se toma como kilogramo patrón. Y si se fijan en esta ecuación, la unidad de las fuerzas es el newton. ¿Por qué? Bueno, fíjense que masa está dado en kilogramos, aceleración metro por segundo al cuadrado. Entonces, vemos que un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esta es la relación o la equivalencia entre lo que es la fuerza y la masa por la aceleración. Acá quiero expresar solamente un principio que se llama propiedad de aditividad de las masas. Es un comentario también que de dos cuerpos de masas diferentes, M1 y M2, si se unen, la masa del cuerpo compuesto será justamente la suma de ambas masas. También parece un concepto intuitivo, pero hay demostraciones matemáticas para justamente explicar u observaciones en realidad físicas para explicar este concepto de aditividad de las masas. Nada, nosotros solamente quiero hacer la referencia de que podemos unir dos cuerpos, las masas se suman, y el efecto es como si yo tuviese un solo cuerpo equivalente a la suma de las masas. También se define la masa, ¿sí? También existe la definición de masa, como la cantidad de materia que posee un cuerpo, es decir, la cantidad de átomos o moléculas que tiene ese cuerpo adentro. Si, como puse acá, digo, si bien esto es correcto, ¿sí? No es práctica la definición porque no podemos contar átomos o moléculas tan fácilmente como medir la aceleración que se produce cuando yo le aplico una fuerza. Entonces, la equivalencia entre masa inercial y masa como cantidad de materia la damos un poco por sentada, pero bueno, surge también de una observación de la realidad. Entonces, acá podemos ya definir, ¿sí? De manera precisa o de manera formal la segunda ley de Newton, diciendo que si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, este cuerpo se acelera con la misma dirección que la fuerza, ¿sí? La magnitud de la fuerza es igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Y simbólicamente o matemáticamente decimos que la fuerza neta, o es lo mismo, la sumatoria de todas las fuerzas, la fuerza resultante, va a ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, la fuerza resultante va a generar una aceleración y esa fuerza va a ser proporcional a la aceleración. ¿En cuánta cantidad? Bueno, en una proporción igual a esta magnitud m, que es la masa inercial. Esto es una ley de la naturaleza y justamente digamos, no sale de una demostración matemática ni una deducción, sale de la observación y establece la relación entre lo que es fuerzas con movimientos. Esta es la base de la dinámica, ¿sí? Hasta este momento habíamos visto el comportamiento de los cuerpos y estudiado la cinemática, por un lado, es decir, el movimiento puro. También habíamos visto cómo se relaciona la fuerza cuando la sumábamos, la restábamos y la poníamos de acuerdo a sus componentes. Bueno, en este caso acá, iniciamos el estudio de cómo se relacionan las fuerzas con el movimiento. Si vemos acá este igual como separación de los miembros, de estos dos miembros, ¿sí? De un lado del signo igual y del otro lado del signo igual,
de este lado tenemos fuerzas y de este lado tenemos movimiento. Esto es el origen del movimiento, ¿sí? Y esto es la consecuencia de la fuerza. ¿Está bien? Cuando hablamos de magnitudes vectoriales, siempre tenemos que tener en cuenta esto acá, que yo, estableciendo un sistema de referencia, x, y, yo digo que si la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, puedo analizar esto si trabajamos en el plano, es decir, en dos dimensiones, en x y en y, que la sumatoria de fuerzas en el eje x es igual a la aceleración en el eje x, y que la sumatoria de fuerzas en el eje y es igual a la masa por la aceleración en el eje y. Es decir, podemos analizar de la misma manera que analizábamos las fuerzas en los dos ejes, también vamos a ver cómo podemos analizar el movimiento en los dos ejes, en el eje x y en el eje y. Fíjense, veamos un ejemplo. Este ejemplo también está explicado en el libro. Tenemos un objeto, un cuerpo, y una persona que lo está empujando con una fuerza constante de 20 newtons. ¿Sí? Yo defino un sistema de referencia, el eje vertical es el eje Y, el eje horizontal es el eje X. Asumo que este cuerpo, hago un dibujo de cuerpo aislado, un diagrama de cuerpo aislado, en donde aplico en este cuerpo las fuerzas que están involucradas. ¿Sí? Consideramos que no hay fricción, es decir, que no hay rozamiento entre las dos superficies. En consecuencia, las únicas fuerzas que actúan en este caso es la fuerza que yo estoy empujando el cuerpo, que va en el eje de las X, horizontal, el peso de este cuerpo, ¿sí? Y la reacción del peso, que es la normal, que es justamente lo que me sostiene este cuerpo en equilibrio. Entonces, bueno, el otro dato que tenemos es que este cuerpo tiene una masa de 40 kilogramos. ¿Sí? Se plantea la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en el concepto vectorial, y acá lo podemos dividir en los dos ejes. Analizamos qué pasa en el eje vertical, en el eje Y, y analizamos qué pasa en el eje horizontal, en el eje X. Vemos que en el eje vertical, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje vertical? Bueno, la normal para arriba y el peso para abajo. N positiva, P negativa. N menos P es igual a 0. ¿Por qué pongo que es igual a 0 N menos P? Porque yo ya sé que acá no se mueve. O sea que si no hay movimiento en el eje vertical, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Si 0, digamos, si la sumatoria de fuerzas también es igual, por segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración en el eje Y, ¿sí? Eso implica que 0 es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. La masa no es 0 porque vale 40 kilogramos, en consecuencia lo que es 0 es la aceleración en el eje Y. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo decir que yo tengo una fuerza nula me genera una aceleración nula. ¿Sí? No hay movimiento. En el eje X, en el eje horizontal, ¿cuál es la única fuerza que tenemos? Bueno, la fuerza de 20 newtons que yo le estoy diciendo que se está aplicando sobre el cuerpo. Entonces, esos 20 newtons va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa la conocemos, que es de 40 kilos, y la aceleración no la conocemos. De acá podemos ver cuánto se va a acelerar el cuerpo en el eje X. ¿Cuánto se va a acelerar? Bueno, estos 20 lo divido por 40, es decir, paso esto que está multiplicando, dividiendo acá abajo, me queda 20 dividido 40, da 0,5. Es decir que una fuerza de 20 newtons aplicada sobre un cuerpo de 40 kilogramos de masa me genera una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? De esta manera podemos relacionar fuerza con movimiento. Fíjense, de la misma manera podemos calcular acá en el ejemplo 2 una fuerza que ejerce el viento sobre un globo aerostático de 500 kilogramos de masa que se desplaza horizontalmente con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. En este caso, yo quiero calcular la fuerza que se ejerce sobre el globo. En el eje Y, yo sé que
el movimiento es cero, ¿sí? Acá dice que solamente se mueve de manera horizontal, porque eso se desplaza horizontalmente, entonces en el eje Y la aceleración es cero. En el eje X me está dando como dato que se desplaza a 2 metros por segundo al cuadrado. Si fuerza es masa por aceleración, yo sé que la masa es de 500 kilos, la aceleración es de 2 metros por segundo, quiere decir que, perdón, 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que la fuerza que siente el globo, la fuerza que el viento ejerce sobre el globo, es de 500 por 2, 1000 newtons. ¿Sí? Es fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a volver sobre esto, ¿sí? Esta clase es, como la clase anterior, un poco teórica, me tienen que escuchar hablar mucho. Les pido que lean del libro y estudien, digamos, esto. Los ejercicios pueden ser mecánicos o metódicos, pero el entendimiento de estos conceptos va a surgir después de un rato de estudio y que vean estos ejemplos, que escuchen este videíto, ¿sí? Esta clase, y que lean un poco del libro los ejemplos y las explicaciones que habla sobre la primera, segunda y tercera ley de Newton. ¿Sí? Entramos ahora justamente en la tercera ley de Newton, que es, digamos, para la resolución de problemas a nivel analítico. Es una ley que no nos aporta potencia de cálculo, pero sí interpretación de cómo se vinculan los cuerpos y cómo interaccionan y cómo interactúan los cuerpos entre sí. Lo que dice la tercera ley de Newton es, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, a esa fuerza la llamamos fuerza de acción, entonces B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. A esa fuerza la llamamos de reacción. Este es el principio de acción y reacción. Esta es la tercera ley de Newton. Y estas fuerzas tienen una particularidad. En realidad, varias, ¿sí? Pero ¿cuáles son esas particularidades? Es que estas fuerzas tienen la misma magnitud, es decir, el mismo valor. ¿Sí? La fuerza de acción es de 10 newton, la de reacción es de 10 newton también. Pero las características es que están en la misma dirección. Bueno, acá está mal lo que escribí yo, ¿sí? Y acá dice, tiene la misma actitud, pero direcciones opuestas. En realidad, la dirección es la línea esta, ¿sí? Tiene la misma dirección, pero sentidos opuestos, ¿está bien? Fíjense que están en la misma línea, pero el sentido es el opuesto. Uno va para un lado y el otro va para el otro. Por favor, esto después corríjanlo, ¿sí? Es la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos. Y una particularidad muy importante, que a veces no se la tiene tan en cuenta, pero es importantísima para entender el concepto y a veces interpretar lo que pasa, es que estas fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. Es decir, eh, si yo tengo dos objetos aquí que, por ejemplo, chocan, ¿sí? Este es el cuerpo A y este es el cuerpo B, la fuerza que B le hace, perdón, la fuerza que A le hace a B es esta aquí, y esta fuerza actúa sobre el cuerpo B. Como reacción a esta fuerza, aparece la fuerza que B le hace a A, que es esta aquí, es la fuerza de B sobre A. Esta fuerza actúa, la siente el cuerpo A. ¿Sí? Si A le hace una fuerza a B, esa fuerza la siente B, y si B como reacción le hace la fuerza, esa fuerza la siente el cuerpo A. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas fuerzas vectorialmente se escriben así. La de FB, A es la fuerza de B sobre A, y FAB es la fuerza de A sobre B. Tienen la misma magnitud, pero este signo menos me representa que tienen sentidos opuestos. ¿Sí? Este es el principio de acción y reacción.
Em, vuelvo, voy para arriba, vuelvo un poquito a este ejemplo. El principio de acción y reacción ya lo estuvimos usando de manera casi intuitiva cuando consideramos que un objeto, por ejemplo, está en el piso. El peso de ese objeto es una fuerza hacia abajo y hay una fuerza que es hacia arriba, que es la que hace el piso sobre el objeto, que es la normal, y esa es la reacción. Y tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, uno para arriba y otro para abajo. N, y fíjense, menos P. Y es igual a cero, quiere decir que tienen, si yo las resto, da cero, eso quiere decir que son iguales. ¿Está bien? Entonces, de manera, acá, sin saberlo, estábamos aplicando la tercera ley de Newton, haciendo que el peso es la acción y la normal que sostiene justamente este objeto, que es la fuerza que le hace el piso al cuerpo, es el que contrarresta justamente ese peso, es la normal. Y esa es la reacción de la fuerza de acción, que es el peso. Eh, acá quería ponerles algunas aclaraciones, que esto también está en el libro. La diferencia entre masa y peso. El peso es una fuerza, ¿sí? Es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo. La fuerza, el peso acá en la superficie de la Tierra es de origen gravitatorio, digamos, por el efecto de la gravedad de la Tierra, atrae a los cuerpos y es una fuerza que siente el cuerpo debido al campo gravitatorio. Habíamos visto la clase pasada que había fuerzas de contacto y había otras fuerzas que eran a distancia, sin necesidad de contacto. Bueno, la atracción gravitatoria genera una fuerza que no es de contacto, que se llama peso. El peso se mide en Newton, ¿sí? El peso de un cuerpo se mide en Newton y es una fuerza. El peso cambia si estoy en la Tierra o si estoy en la Luna, por ejemplo. En la Tierra la atracción gravitatoria es grande, entonces el peso es grande. En la Luna la atracción gravitatoria es menor, en consecuencia el peso es más chico, ¿sí? En la Luna me cuesta menos sostener una piedra, en la Tierra me cuesta más sostener una piedra, ¿sí? Porque tiene mayor peso en la Tierra que en la Luna. Sin embargo, esa misma piedra tiene la misma masa en los dos lugares. Es decir, la masa es la cantidad de materia. Es una propiedad inercial, ¿sí? La masa no cambia, ya sea en la Tierra o en la Luna, si tenemos la misma piedra. Pero esa misma piedra que tiene la misma masa en la Tierra o en la Luna, el peso sí cambia. El peso en la Tierra es más grande y el peso en la Luna es más chico. Entonces, el peso se mide en newton y la masa se mide en kilogramos. ¿Está bien? Fíjense, en el caso de la Tierra, el peso es una fuerza y por definición de la segunda ley de Newton, el peso, que es una fuerza, es igual a masa por una aceleración. ¿Cuál es esa aceleración? Es la aceleración de la gravedad. En el caso de la Tierra, esta aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, así como promedio, porque en realidad va cambiando en diferentes puntos de la Tierra, pero la aceleración la tomamos como promedio, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado en la superficie de la Tierra, y multiplicado por la masa que da en kilogramos, me da el peso de un objeto, que es una fuerza. El peso es una fuerza. ¿Por qué aclaro esto? Y se aclara en realidad en todos los cursos de física, porque en la vida cotidiana usamos la palabra peso como sinónimo de masa. Y eso no es correcto, pero como está tan difundido y estamos tan acostumbrados a decir al verdulero que me dé 2 kilogramos de papa, y él, ¿cómo lo mide los 2 kilogramos de papa? ¿Cuenta las moléculas? No, no cuenta las moléculas, lo pone en una balanza. ¿Qué mide la balanza? Mide una fuerza. Esa fuerza en realidad lo que estamos haciendo es medir el peso de la papa. ¿Está bien?
con la balanza, yo mido peso, mido una fuerza, y lo asocio a kilogramos, que en realidad no es fuerza, sino que es masa. En realidad deberíamos decirle al verdulero, dame dame una masa de papas de 2 kilogramos. El verdulero me va a mirar medio raro, ¿no? La unidad de kilogramos en realidad es de la masa y el peso se mide en newton. Ahora, si yo le digo al verdulero, dame 2 newtons de papa, también me va a mirar raro. Bueno, estamos acostumbrados a asociar de manera incorrecta una fuerza al kilogramo, eh, no solo en la verdulería, sino también en la ferretería. Eh, pero bueno, en la vida cotidiana usamos como sinónimos el peso con kilogramo. Eh, en este momento es en donde tenemos que entender que no es exactamente lo mismo. El peso es una fuerza y se mide en newtons, y la masa es la cantidad de materia y se mide en kilogramos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí les dejo la clase. Les pido que, bueno, miren este video, revisen, estudien en el PDF que es sobre lo que sobre lo que di esta clase, y lean, por favor, en el libro estos temas. A partir de la semana que viene vamos a empezar a resolver ya ejercicios relacionados con justamente las 3 leyes de Newton y la relación con el movimiento. Bueno, hasta aquí hacemos la clase. Muchas gracias.